Hace unos días leíamos en decenas de diarios titulares como La vida de lujos de Fidel Castro en Cuba queda al descubierto o Fidel, una vida de marajá, para promocionar el libro La vida oculta de Fidel Castro, que recoge las acusaciones de Juan Reinaldo Sánchez, exmiembro del equipo de seguridad de Fidel y quien fuera sancionado a comienzos de los años 90. El libro sostiene que el líder cubano tiene islas, yates y mansiones. La historia que ningún idealista quiere escuchar, leemos. El paraíso socialista está gobernado por hombres que viven con lujos inimaginables para muchos líderes de países capitalistas. En este enésimo intento de ensuciar la imagen de Fidel Castro, los embustes son clamorosos. Nos dice que el expresidente cubano vive en la isla privada de Cayo Piedra. Falso. Esta es una casa del Estado cubano destinada durante años a la recepción de personalidades políticas, especialmente de Estados Unidos, a quienes por discreción y para evitar las sanciones del bloqueo no era conveniente recibir en la isla de Cuba. En cualquier caso, una propiedad del Estado cubano y no de Fidel Castro. Yo me sonrío porque la culpa es el bloqueo. Sí, claro. Como siempre. Sí. Fidel no es dueño de Cayo Piedra, dice que eso es una casa del Estado, Juan Reinaldo. Mira, bueno, eso es lo único que pueden decir sobre eso, pero tenemos pruebas fehacientes de que eso pertenece a Fidel Castro. Fíjate que tanto la caleta de Rosario, donde está la marina, donde tienen los yates, como Cayo Piedra, está atendido por un departamento, que es el Departamento Naval de la Seguridad Personal, con cientos y tantos hombres, que todos son oficiales de la seguridad personal. Su jefe es el coronel Nelson Comesaña, su segundo en aquella época era el coronel Medina, el jefe de la caleta era el capitán Rivero y el jefe del Cayo, de la seguridad del Cayo, era el capitán Ley, el chino Ley le llamamos. Entonces, esto es un predio que está custodiado por la seguridad personal. Ahí no hay personal de protocolo, no hay personal del Consejo de Estado. Si fueran casas que pertenecieran al Consejo de Estado del protocolo, pues estuvieran estos servidores del Consejo de Estado allí y no la seguridad personal que forma parte de esta unidad naval de uno de los anillos de protección de Fidel Castro. ¿Cuántas casas tiene Fidel? Mira, te lo voy a responder enseguida. No obstante a eso, aquí en Estados Unidos hay personas que han laborado ahí en esta marina, que han laborado en el Cayo y que son testigos también y que no me dejan mentir. O sea, no es solo lo que nosotros decimos, sino que es testigo. Fidel tiene más de 20 mansiones dentro de toda la isla que yo visité. No solamente tiene esta posesión, tiene una posesión que es un coto de casa que está en la Deseada, que también aquí en Estados Unidos hay personas que han trabajado allí y dan fe de esto. Esto es un coto de casa exclusivamente para Fidel, que está en la provincia de Pinar del Río. Muy cerca de allí, Raúl tiene otro coto de casa que se llama La Víbora, que son exclusivos para esta... O sea, cada uno tiene uno. Tiene uno, ninguno va del otro. O sea, esto es independiente. Y entonces, él en este documental también... lo primero que hacen en el principio del documental es decir que yo fui sancionado, como que yo he hecho esto porque me siento... como represalia porque fui sancionado, etcétera. Y no toca más el tema. Y no toca más el tema porque yo además dicen que eres un escolta más. Exacto. Y yo te voy a decir que no quieren tocar más el tema porque todo el proceso judicial que me hicieron fue un proceso ilegal, inconstitucional y violatorio incluso de los derechos humanos. Y aquí yo tengo los documentos porque yo saqué de Cuba no solo mi expediente de retiro, sino también todas las actas del juicio y todos los documentos que se llevaron a cabo en el juicio, donde están las declaraciones de los fiscales, de los jueces. A ver si puedes, Juan Reinaldo, mostrarlo a cámara para que se pueda Este es mi expediente de jubilación, donde expresa en la primera hoja que yo pido por antigüedad mi jubilación. Yo no fui sancionado, no fui expulsado, yo fui el que pedí la separación de la escolta de Fidel Castro y el motivo de mi jubilación, que ahí lo dice expediente de pensión, es por antigüedad. Pero si eso fuera poco, este documento fue confeccionado por los miembros de personal y cuadro de la seguridad personal. En esta tercera hoja vemos que están las firmas. La capitana Juana Figueroa Águila con su firma. Míralo un poco más, por favor, hacia la cámara. Ahí, perfecto. Que tiene su firma y que es la primera oficial de personal y cuadro de la seguridad personal. Y le dio el visto bueno, la aprobación, el coronel
Roberto Gómez, que es el jefe del Departamento de Personal y Cuadro, y están sus firmas ahí. En este documento hay un espacio que dice fecha en que causa baja, y quiero que memorices esto. Enero del 1994. Enero de 1994. Correcto. En esta salta de juicio que se celebró en mi vista oral, o sea, donde se me condena a mí por insubordinación, aquí está la fecha en que yo fui detenido, cuando se inició todo el proceso. Y la fecha está extremadamente clara. Fueron 7 meses después de que yo era civil. O sea, aquí lo dice, fue el 26 de agosto de 1994. 7 meses después de yo haber sido civil. Me hacen un juicio militar, me llevan a un tribunal militar, me acusan de un delito militar, voy a una prisión militar y ya yo era civil, lo cual es inconstitucional porque el Código Penal Militar cubano dice en su primer capítulo que la ley penal militar es aplicable únicamente a los militares en activo, los miembros de reserva en el servicio militar activo y a civiles que hagan un delito en compañía de un militar. Ninguna de estas 3 fases yo la cumplo. Por lo tanto, aquí hay una violación de la ley y una violación de los derechos humanos. Por eso es que ellos no pueden tocar en el documental las causas por las cuales yo fui detenido. Tienes además una instantánea que me mostraste de un momento en el que estás frente a Fidel y que te están dando una proclama especial, ¿no? Exacto. Eso es también porque él plantea que yo fui un escolta, que yo no fui el escolta preferido de Fidel. Bueno, yo tengo que decir... un escolta más, se dice. Exacto, pero yo tengo que decir que yo estoy muy satisfecho con no ser el escolta preferido de Fidel porque es una cosa más de la cual no me tengo que arrepentir. Pero sí fui el mejor escolta que tuvo Fidel en todos los tiempos. Y no es que yo lo diga, sino que lo demuestro con hechos. Yo tengo documentos y tengo certificados y tengo diplomas entregados. De nuevo, muéstrale a la cámara, mira, por favor, la imagen. Este es un diploma que me está entregando Fidel de la propia mano en Palacio de la Revolución, que es este diploma que tenemos aquí, que está firmado con su puño y letra, reconociendo el trabajo que yo hice en una visita que él dio a Venezuela. Y esta es su firma auténtica. Esto no es un cuño. Entonces, yo era uno de los pocos escoltas que tenía todos los requisitos que se le piden a un escolta tipo A, que son los escoltas de Fidel. Yo era abogado, yo era cinta negra en artes marciales, era licenciado de la Escuela Superior de Contrainteligencia, era campeón de tiro a nivel nacional en 2 ocasiones y todo esto me dio las bases para cumplir otras tareas que los escoltas no cumplían. Como por ejemplo llevarle el diario personal de Fidel, porque como era el mejor preparado tenía que estar cerca de Fidel siempre, ser miembro de la avanzada o jefe de la avanzada en los viajes al exterior, como fueron el viaje que se dio a Brasil en 1990, el viaje que se dio a España en 1992, y estas funciones no la podían o no la cumplían otros escoltas. Mientras otros escoltas estaban separados, yo he mostrado muchas fotos a través de mi intervención en televisión que siempre estoy al lado de Fidel. Entonces yo estoy muy contento por no ser el escolta preferido de Fidel, si no, no me hubiera enviado a prisión, pero sí tengo que decir que yo fui... Me llamó la atención lo que dijiste, algo de lo que no tienes que arrepentirte. De lo que no tengo que arrepentirme, porque me tengo que arrepentir de muchas cosas y lo he hecho públicamente muchas veces, por ejemplo, de haberle estado guardando la vida tanto tiempo a un hombre que en definitiva me di cuenta después. ¿Te pesa haber hecho eso? Me pesa haberle cuidado la vida a un hombre que es un tirano en Cuba, que se ha robado a Cuba y que ha sido un narcotraficante, que yo fui testigo de eso. Entonces, de eso quiero preguntarte algo. Estábamos viendo el documental, está narrado por un señor que tiene evidentemente acento español, José Manzaneda. ¿Quién es este señor? Mira, él evidentemente no me conoce. Manzaneda no ha estado en ninguno de estos lugares que él se aboga el derecho de hablar de ello. Él nunca ha estado en estos lugares. Es ese señor que está ahí. No sabes, este señor que está ahí. Es un español de origen vasco que trabaja como coordinador de un espacio que es del gobierno cubano que se llama Cuba Información. Él trabaja ahí y pertenece a una organización vasca que se llama Euskadi Cuba, que es de amistad con Cuba y que defiende a capa y espada no solo a la Revolución Cubana, sino a sus dirigentes y al sistema político. Y dices que él no conoce ninguno de esos lugares. Ni siquiera ha sido militar, no es ni siquiera cubano, no ha estado. Este señor no sabe ni de qué color son las paredes de la casa de la residencia de Fidel. Fíjate que en el documental empieza y ponen una toma
como si estuvieran pasando frente a la casa de Fidel y sale una casucha blanca, muy pequeña, muy deteriorada, que esa no es la residencia de Fidel Castro. Yo entregué a producción una fotografía que está Fidel conversando con Lula da Silva en el patio de la casa y se ve que es una residencia de 2 pisos. A ver si tenemos esas. Grande. Ahí está. Mira, ahí está, ¿no? mira. Esta no puede ser la casucha que enseñan en el documental. ¿Qué casa es esa, Juan Reinaldo? Esta es la casa principal de Punto Cero. Es una casa que tiene una piscina, como se ve ahí, climatizada, que tiene más de 6 habitaciones, tiene salón de estar, tiene pista de helicóptero. No es una sola casa, son 4 residencias, porque es un complejo residencial de varias hectáreas de tierra, donde hay hidropónico, invernadero para el consumo único, exclusivo de Fidel. Pero además, allí, igual que Cayo Piedra y La Caleta, allí lo cuida un departamento de la seguridad personal con más de 100 hombres, que son el 5º anillo de la seguridad alrededor de Fidel, que está dirigida por el coronel Roca. Pues bien, ahí tenemos tu respuesta sobre estos temas. Seguimos con el tema del documental. Este yate de Fidel, del que tú has hablado, que hay instantáneas, es un yate de recreo. Mira, Se dice que es de pesca, es de recreo. No, él dice que es un barquito de pesca y que yo solamente muestro en el libro una sola foto, que es la que él muestra en el documental. No es así. En el libro está una segunda foto que yo entregué a producción también. Esa es la instantánea que aparece con Gabriel García Márquez. Exactamente, que se puede ver a la izquierda de la foto el yate Acuarama, que es un yate, míralo ahí está, que es un yate, eso se ve que no es un barco de pesca, es un yate de 2 pisos, un yate de recreo. A la derecha se ve los otros yates que son más pequeños, que tampoco, evidentemente, quien conozca de esto sabe que eso no es un yate de pesca. Y en la parte de atrás se ve lo que hemos dicho siempre del comedor flotante, que tiene un bar incluido donde Fidel cena con sus amistades y todo eso. Y tenemos incluso fotos de Fidel sentado en ese bar. Nosotros no pudimos poner todas las fotos que quisimos en el libro porque íbamos a hacer un libro de fotografía. Yo tengo más de 100 y tantas fotos. Pero además quiero decir algo también. Lo que él dice en el documental, que específica o mayoritariamente fueron a ese Cayo personalidades norteamericanas, es totalmente incierto. Ahí que yo conozca fue Ted Turner, Barbara Walker y quizás uno que otro más norteamericano, pero siempre volaron a Cuba identificados con que iban a visitar a Cuba. No volaron clandestinos a Cuba, eso no es una isla donde Fidel llevaba a las personas clandestinas, llevaba a sus amistades, llevaba a García Márquez, a Antonio Núñez Jiménez, a López Mirchese, que fue un presidente latinoamericano, y toda una serie. Llevó una vez a un francés, Bourgoin de apellido, que le vendió $10 millones en pollos a Cuba, y lo mandó con Laje, y después Fidel se incorporó. Por allí nadie podía visitar, ni puede todavía hoy visitar Cayo Piedra ni La Caleta, si no está autorizado por Fidel Castro. También te quiero preguntar sobre algo. Aquí en Miami, años atrás, se vio una serie de televisión, se hizo en otra cadena de televisión, en la que aparecía una imagen en la que se veía Fidel Castro, presuntamente con su familia, comiendo o almorzando en una mesa. Esa casa, ¿cuál es? ¿Esa es la casa de la que estás hablando? ¿Qué casa es esa? Ese es el comedor de la casa principal de Punto Cero. Eso se ha ido modernizando. En esa época eso fue un documental que sacó Dachel Torralba de Cuba hace muchos años, pero eso se ha ido modificando y eso se ha ido embelleciendo ese lugar. Hoy día no tiene nada que ver con lo que se está mostrando ahí, aunque lo que se está mostrando ahí, si se fijan bien en ese documental de Dachel, ven que Fidel está como platillo entrante, unas toronjas muy bien adornadas, y esto que pues supuestamente eso denota determinado lujo a la hora de comer, ¿no? Continúa Juan Reinaldo Sánchez, ex escolta de Fidel Castro, acompañándonos aquí en Mano Limpia, el autor de La vida oculta de Fidel Castro. Hay un documental que está tratando de desmentir, descalificar muchas de las afirmaciones que hace en ese libro Juan Reinaldo, y él está contestando. Hay un tema que no quiero dejar de pasar por alto, que me parece importante, y es lo que dice este señor del que hablábamos anteriormente sobre Fidel y el narcotráfico. Vamos a escucharlo y quiero saber tu respuesta. Los disparates de este personaje son clamorosos, que Fidel dirigía operaciones de cocaína, que guardaba diamantes en una caja de cigarros ya que tenía la mentalidad de un pirata del Caribe, o que quiso convencer al escritor Gabriel García Márquez para que se lanzase a tomar el poder en Colombia. Para adornar el cuento, endosa al líder cubano excentricidades de toda índole,
Algunas son disparates, pero entre las extravagancias incluye también que el exmandatario se mueve siempre con una escolta de 10 custodios. Curiosa extravagancia, la seguridad de un líder mundial que ha sufrido la friolera de 634 atentados con sello de la CIA y de los grupos de ultraderecha de Miami. ¿Por dónde empezamos a contestar? Mira, me gusta además empezar por la última parte, por la parte de los atentados. Los 634 sí, atentados. Claro. Nosotros hemos dicho muchas veces que eso es una cifra exagerada, pero además él dice y afirma, no es cubano, no es militar, no ha estado nunca alrededor de Fidel. Él afirma que a Fidel le realizaron más de 600 atentados. A Fidel nunca le han realizado un solo atentado. En todo caso, serían frustrados. Frustrados, planificados, organizados, pero nunca realizados. Nosotros siempre hemos dicho que esa cifra es exagerada. Lo que sí han tenido, la cantidad que ha tenido alguna posibilidad de realización, no llegan a 100 atentados. O sea, para que tenga realización, posibilidad de realización, tiene que tener el hombre, las armas en el lugar adecuado, etcétera. Tienen que conjugarse toda una serie de factores. Y nosotros que estudiábamos todas estas señales de atentado e intentos de atentado, pues lo clasificábamos de esa forma, estando en la escolta de Sobre Fidel. el tema de que él menciona rápidamente, sobre García Márquez y el poder en Colombia. Mira, eso es una conversación que yo oí en la casa número 6, en la casa que habitaba García Márquez cuando estaba en Cuba, que Fidel se la regaló a García Márquez. Y es una conversación que oí entre Fidel Castro, Pepín Naranjo, donde a raíz de García Márquez ganar el Premio Nobel de Literatura, Fidel quería aprovechar, en una conversación con Pepín, Fidel quería aprovechar eso para convencer a García Márquez que era el momento idóneo para que él fuera candidato a la presidencia de Colombia. Otra conversación que escuchaste tiene que ver con el narcotráfico y es mucho más seria. Sí, eso es una conversación que de hecho, tengo entendido por conversaciones que he tenido contigo que esa conversación es la que en un momento determinado te hace a ti decidir hasta aquí llegamos. Exacto, exacto. Esa conversación es donde yo pongo las pautas, me desilusiono, se me cae el altar de ese donde tenía Fidel Castro, yo lo explico en el libro, y digo, bueno, yo no puedo seguir custodiando a un hombre que es un narcotraficante. Hasta ese momento Fidel caía de espalda que Cuba era el país de menos drogas. ¿Qué escuchaste? ¿Qué escuchaste exactamente? Yo escuché que Abrantes le está proponiendo a Fidel Castro de que hay un lanchero, nosotros tenemos el nombre, tenemos el año en que llegó a Estados Unidos y todo un cubano americano que está en Estados Unidos que viajaba con drogas con una lancha a Cuba y traía drogas hacia Estados Unidos, y que él quería estar una semana en una playa, en un centro turístico de Cuba, que también lo tenemos, con el padre, tenemos el nombre del padre, y que para eso daba $75,000. Si yo fuera a decir mentira, yo hubiera aumentado esa cantidad de dinero, hubiera dicho 1 millón, pero yo la cantidad que oí fue esa, $75,000. Y Fidel acepta. Y se le monta todo un sistema de protección a este narcotraficante, a este lanchero, porque a Fidel le preocupaba mucho que la familia fuera a comentar con otros familiares o vecinos de que este señor había estado en Cuba. Y entonces le hacen ver a la familia que este es un infiltrado de la seguridad cubana en Estados Unidos y le montan todo un aparato de seguridad. Otro tema, la fortuna de Fidel Castro. La revista Forbes ha hablado mucho sobre el tema y en su momento el propio Fidel dijo, bueno, que me lo prueben. Vamos a recordar sus palabras y vamos a ver si tú lo puedes probar exactamente. Sí, claro. A que lo prueben. Y si lo prueban, no hace falta que preparen más planes, ni transiciones, ni tonterías de ese tipo. Si ellos prueban que yo tengo una cuenta en el exterior de 900 millones, de 1 millón, de 500.000, de 100.000, de 10 millones, de $1, yo renuncio al cargo y a las funciones que estoy desempeñando. Vean, llevo 40 años. Vean los desafíos. 40 años en aquel momento. Mira, Félix, a mí me da risa, yo tengo que reírme por eso. En el documental ellos tratan de hacer una similitud entre este análisis que hace la revista Forbes, el video de Dachel Torralba, con lo que nosotros ponemos en el libro. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Forbes hace esta apreciación y pone a Fidel Castro como uno de los millonarios, principales millonarios del mundo, porque toma
1% del Producto Interno Bruto de Cuba y se lo aplica a Fidel. Esto no es objetivo, nosotros lo hemos dicho millones de veces. ¿Cuáles Esto son no tus fuentes? no es objetivo. La cuenta mía, y que está bien detallada en el libro, son las empresas particulares que dirigía Fidel como presidente del Consejo de Estado y que no estaban dirigidas por la economía nacional, que las utilidades se le entregaban directamente a Fidel Castro. ¿Cuánto suma eso? Eso suma más de 2.000 millones de dólares en 9 años que yo saqué desde que yo estaba ahí y 9 años restantes. Esas empresas le entregaban directamente el dinero a Fidel Castro y otras pequeñas empresas que le llaman en Cuba planes especiales, que son en su inmensa mayoría dirigidas y operadas por miembros de la seguridad personal y del Ministerio del Interior, que son planes caprinos, son planes ovinos, son la fábrica de queso que se vende por divisa. Estos barcos de pesca, porque Fidel, aparte de estos 3 yates, tiene 2 barcos de pesca tipo Holanda, que tenemos fotografías incluso de ellos, que pescan para Fidel en la temporada de pargo de la cherna y de la cubera, que son unos pescados que habitan mucho alrededor de Cuba. Ellos hacen sus pesquerías de 15, 20 días con miles de estas especies y Fidel los vende en el mercado por divisa y se apropia de ese dinero. Sumando todo esto, más una mina de oro que hay todavía en Isla de Pino, que se llama la mina Dolita, que es una vieja mina de oro que Núñez Jiménez hizo las pruebas y todavía había oro y Fidel la manda a explotar. Y cuando nosotros hicimos estas declaraciones que a Palacio, a la propia mano de Fidel, se le entregaron estos lingotes de oro que yo cargué, hay aquí en Estados Unidos un piloto que enseguida llamó y dijo que él había sido el piloto que había trasladado el oro hacia La Habana. Bueno, hablamos todos esos temas, el tema del documental. Te quiero preguntar esto, tú que conoces muy bien los círculos de poder, cómo se mueven a raíz de este acuerdo entre La Habana y Washington, todo lo que ha ocurrido. Alan Grosses está en Estados Unidos, otros espías de la red Avispa están en Cuba. ¿Dónde está Fidel? ¿Y qué participación pudo haber tenido en todo esto? Mira, en estos momentos la información que tengo y por la experiencia que tengo, y sabiendo lo que tiene Fidel, por supuesto, y la secuela de todo esto, en estos momentos Fidel está atravesando una de las crisis más graves de su enfermedad. En estos momentos Fidel está en una etapa 2 de la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué digo etapa 2? Porque estuvo primero en la etapa 1. Nosotros hemos dicho aquí que él tenía secuelas de esta enfermedad y los medicamentos, una falta de comunicación entre las células del cerebro, y eso abre las puertas para una enfermedad de Alzheimer. Nosotros habíamos dicho que Fidel iba a tener problemas físico-motores y lo vimos en una silla de ruedas. Yo dije que iba a tener problemas de lagunas mentales y lo vimos con un audífono que las personas pensaron que era que se estaba quedando sordo. No, es que por ahí lo estaban sacando de estas lagunas y así sucesivamente. En estos momentos Fidel no puede reconocer ni siquiera a las personas que tiene al lado. ¿Qué gusto se daría Fidel si después de haber hecho tanta campaña por los 5 espías aquí, se hubiera tirado una foto con los 5 espías, se hubiera entrevistado? No lo pueden enseñar. Yo también he dicho que esta enfermedad es progresiva y no tiene retroceso, y cada vez íbamos a ver menos a Fidel en los medios, y ahora estamos viendo que eso es así. Bueno, Reinaldo, se me va el tiempo. Casi te pido un sí o un no con esto que quiero preguntarte. Fidel Castro, ¿realmente crees que estuvo interesado o estaría interesado en restablecer relaciones con Estados Unidos? ¿Y Fidel Castro quiere que le levanten el embargo? Mira, Fidel Castro quiere que le levanten el embargo por las posibilidades económicas que esto representa. El crédito del exterior. El único punto importante sería ese. Claro. Y no le queda más remedio que aceptar las relaciones con Estados Unidos. Venezuela está en una caída libre en cuanto a la economía. La Unión Soviética y en su momento siguieron. Sí, pero siguieron un tiempo. El pueblo de Cuba sufrió la crisis económica peor, apagones de 12, 14 horas. No está el pueblo de Cuba hoy día en condiciones de recibir otro periodo especial. La economía venezolana va en picada. Ya Cuba no tiene de dónde agarrarse. Lo único que le queda es las relaciones con Estados Unidos para tener un poco más de turismo, un poco más de liberación en cuanto al comercio, los créditos, etcétera, y poder subsistir un poco más de tiempo. No tiene otra alternativa. Te agradezco mucho que hayas estado aquí en el programa, Juan Reinaldo. Un placer, como siempre, tenerte y escucharte.
quiero hablar de que hoy amanecimos también con la sorpresa de la muerte de Juan Reinaldo Sánchez, quien acaba de publicar prácticamente un libro sobre su experiencia durante los 17 años que fungió como escolta personal de Fidel Castro. Juan Reinaldo Sánchez padecía de cáncer, por lo que sabemos, pero públicamente la verdad es que no se le notaba. El libro, que fue publicado inicialmente en francés, acababa de ser adquirido por Planeta para ser distribuido en español y estaba teniendo bastante éxito, de modo que algunos han recibido con suspicacia una muerte que no se esperaban. En algunos programas de este canal, como sabemos, su presencia fue habitual. Aquí en El Espejo estuvo una vez hace poco y se le veía animado. Transmitimos nuestro pésame a su familia, y antes de continuar con el tema, pues me gustaría un poco... Bueno, primero, Begoña, me estabas diciendo que en el Diario de las Américas que la noticia... La noticia se ha disparado y sí, ha estado en la posición de número 1, la más vista durante todo el día. Ha sido una conmoción, además ha muerto en Miami. Era una persona cercana, conocida y sí que ha afectado a... Ha tenido impacto, ¿no? Vamos a escucharlo en algunas de sus intervenciones. Me llamo Juan Reinaldo Sánchez. Era teniente coronel de la escolta de Fidel Castro. Acabo de publicar un libro que se llama La vida oculta de Fidel Castro. La familia y la relación de Fidel Castro con su familia, con la familia Castro Soto del Valle, no es una relación normal y común de una familia corriente de cualquier país y de cualquier estatus. O sea, eso de levantarse por la mañana, papá, ¿cómo estás? Un beso, eso nunca lo vi en la casa de Fidel Castro. Los hijos, para hablar con Fidel Castro, tenían que hablar primero con su mamá, con Dalia Soto del Valle, y Dalia le comunicaba a Fidel que tal hijo quería hablar con él y una pequeña reseña de lo que quería hablar, y entonces Fidel determinaba qué día, qué hora, en qué momento podía abordar el problema. Yo no me gusta hacerme eco de rumores, pero Camilo, la pregunta que me ha hecho todo el mundo ha sido una tras de otra, dice. Sí, sí. La misma, ¿no? La conspiración, todo el mundo. Pero todo el mundo, ¿se murió o lo mataron? ¿Por qué? Mira, hay unos antecedentes importantes, que es que los países comunistas, fundamentalmente, cerraban filas entre ellos y hasta hacían cooperación para aniquilar o desaparecer a los opositores más importantes. En el caso cubano, cabe la suspicacia de que Manuel Artime, el jefe de la Brigada 2506, muere de un cáncer repentino. No es más Canosa, el más importante de los opositores que ha tenido Fidel en cualquier momento de la historia, muere también de un cáncer repentino. Y este caso, por ejemplo, se abre también la posibilidad de sospecha. Es que el libro está en su apogeo, ¿no? No solo en su apogeo, sino que tú sabes cuando molesta por el silencio de los Castro. Cuando algo molesta realmente, hay un voto de silencio que nadie se refiere a. Yo no recuerdo un caso de un escolta ahí de verdad cercano, con datos tan exactos que haya. Inclusive hay gente que se atreve en los comentarios estos que aparecen debajo de los artículos. La noticia por la mañana nos sorprendió a todos. Era inesperada, además, por inesperado también este fondo que se mueve. Mucha de la gente dice que en ese libro no se contó todo, había una secuela, había otro libro, hay otros elementos, ya le habló de la vida personal, faltan los rejuegos políticos. O sea, hay una cantidad de... Sí, porque 17 años parece que no, pero es mucho tiempo. No, y que él ocupaba una plaza importante. Cuando usted lo veía en los programas, él se describía como el ayudante, que es una posición dentro de la escolta, es como la persona llegada que lleva una bitácora de todo lo que hace el Rey Sol, por decirle, tomándole el nombre a Luis XIV. Y era como el asistente de campo, el ayudante de campo de Fidel, un tipo que cargó colchones con Fidel de un cuarto a otro en un país extranjero, un tipo que le cubría los amoríos ilegales, o que era testigo de los regalos de yates extraordinarios que le mandaba Leonid Brezhnev, el primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. A Fidel, a ese hombre de uniforme sencillo, que jugaba a ser un desarmado, que no le interesaba lo material, tenía un yate de lujo, tenía varios yates de lujo, tenía islas propias, cayos personales, mares cerrados para su uso particular y otra serie de cosas que cuenta en el libro que de verdad que en su momento causaron sensación. ¿Cómo no? Bueno, antes de volver, voy a seguir haciendo oraciones subordinadas aquí, gigantescas, ¿no? Antes de volver a este tema de las extranjeras en Cuba. Brevemente, en tu país hubo elecciones el fin de semana y todos veníamos esperando que Podemos
¿no? Y Pablo Iglesias iban a ganar y no ganaron, pero ganaron. Pero han ganado. ¿Por qué? Realmente han sido elecciones autonómicas, con lo cual tienen peso específico. Si fueran municipios... Mira lo que dice El Mundo, pero ¿no? El Partido Popular pierde en las elecciones 513 mayorías absolutas. Sí, es decir, el partido más votado ha sido el Partido Popular, la derecha. Pero según el sistema parlamentario, tienen que tener 50 más 1 de los votos para poder gobernar en solitario o pactar con otro partido. Nadie quiere pactar con ellos, ni el PSOE, ni Ciudadanos ha puesto 300.000 condiciones, lo que significa que no van a poder gobernar a pesar de haber sido el partido más votado. ¿Es eso lo que entiendo? Claro, a ver, no van a poder gobernar porque de aquí a febrero se van a iniciar un proceso de diálogos para intentar cerrar acuerdos en las distintas comunidades. Lo más importante de estas elecciones es que por primera vez Podemos irrumpe con muchísima fuerza y se acaba el bipartidismo, algo que habíamos hablado, que había sido novedad en España. ¿Qué va a ocurrir? Pues va a depender de las autonomías. Porque después vienen las elecciones generales. Las generales. Pero bueno, ¿cuándo? En febrero, ya es ahora. Entonces, Madrid y Barcelona, que son las ciudades más importantes de España. En Madrid, Esperanza Aguirre, que era la que se postulaba como candidata con el PP, ha hecho esta misma tarde un llamamiento al PSOE, quería pactar con él, y el PSOE por Twitter ha hecho pública su respuesta, que era un no rotundo. Con lo cual, y se van a reunir la semana que viene para pactar con Podemos y con Ciudadanos. Y en Cataluña va a pasar lo mismo. Ada Colau va a gobernar allí. Con lo cual, en los próximos 4 años va a ser la parálisis. La izquierda y Podemos... va a ser Podemos con PSOE... ¿Podemos jala más a la izquierda al Partido Socialista o al revés? Habrá que ver qué sucede. No, y lo que va a ocurrir es que se va a paralizar el país. Porque... para que se apruebe cualquier ley va a tener que ser necesaria una cantidad de negociaciones entre todos. Terrible, ¿no? Va a ser terrible. Volvemos antes que el productor me mate al tema original del programa. Vamos a ver otro fragmento de extranjeras buscando amor y sexo en Cuba. El cubano, el latino puede ser muy fogoso, puede tener fuego en la sangre y le gusta tener mucho sexo, no sé. Pero realmente si una mujer no tiene los valores que él prefiera, que él quiera, no sé, yo pienso que no hay necesidad de estar con extranjeros. Would you ever date a Cuban? No, I don't think so. Why? Because I can't take him back home with me. Or maybe because... Eso te demuestra una realidad violenta. ¿Por qué no vienen a buscar muchachos jóvenes aquí en Miami? ¿Por qué no los van a buscar a Nueva York? Los van a buscar a Cuba porque saben que son posibles, porque están desesperados, porque son pobres. Y este negocio tiene una cara muy triste y muy violenta, que no se ve en este tipo de documental. Vamos a una pausa y regresamos. Los niños que van y se los cogen y se los comen y les acaban la vida, y es explotación de menores. Y es un mercado que se promueve desde este tipo de cultura también. Lo comentamos a la vuelta.